Cuando tú tienes convicción de quién es Dios, no importa lo que te suceda en la tierra, tú vas a seguir creyendo a Dios. Vuelve a la oración, vuelve a congregarte, vuelve a leer la palabra. Al ayuno. Porque ¿con qué guardará el joven su camino? Con que guarde la palabra de Dios. ¿Sabe, mi hermano, que muchas veces nosotros vamos delante de la presencia del Señor pidiendo, Señor, quiero más de tu espíritu, quiero la llenura de tu espíritu, quiero sentir tu presencia? Pero, ¿qué tal si es al revés? Estoy aquí, pero yo quiero que tú sientas mi presencia. Que yo estoy aquí delante de ti, Padre. Y nosotros vamos delante de la presencia del Señor. Con esa actitud. Solamente quiero verte sonreír. Quiero agradarte, Señor. Agradarte. Gloria a Cristo. Y eso habla de una dependencia. Yo dependo de ti. Dependo de ti. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Wow. Claro. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida, que eso es lo que realmente el Señor nos dejó. Cuando el Señor nos enseñaba a sus discípulos a orar, le decía, oren en todo tiempo. Descendió capacitado y habilitado en el poder. Claro. Para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para restaurar a los cautivos, para que hoy nosotros seamos salvos. Para que hoy nosotros estemos compartiendo esta verdad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cristo dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos. Fíjate, la palabra testigo quiere decir mártir o mártir. Y esa palabra significa que ellos estarían dispuestos a morir por el nombre de Jesús. Pero necesitaban la llenura, la plenitud, la guianza y el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando habla de poder, ahí en ese texto, es la palabra dunamis, que significa capacidad para hacer. Habilitación. La habilitación. Bien, vemos el caso de Hechos 13, donde el Espíritu habla y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra en la cual yo les he encomendado. Ahí vemos al Espíritu Santo hablando, sí, ordenando y enviando. El Señor nos llama santos. Pero continuamente nosotros somos santificados hasta el día del Señor. Por eso el creyente se mantiene en un continuo cambio para bien y en un continuo cambio para aprender. O sea, se va renovando, modelar a Jesucristo. Sí. Que la gente vea a Cristo en nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo es predicar el Evangelio. Y lo tercero, orar por la gente para que la gente venga a los pies de Jesucristo. Después, todo lo otro es obra del Señor. Por eso está la obediencia activa y la obediencia pasiva. Defíname eso ahí. La obediencia pasiva es cuando vemos a Cristo como un manso cordero cargando su cruz para ir a ser crucificado. La obediencia activa es cuando vemos a Jesús haciendo únicamente la voluntad de Dios. Wow. Dependiendo de Dios como hombre. Wow. Esa es la obediencia activa. Por todo eso, lo que hacía era dirigido por el Espíritu. Dirigido por el Espíritu Santo. Desde que empezó su ministerio fue lleno del Espíritu Santo, fue impulsado por el Espíritu Santo y descendió en el poder del Espíritu Santo. Yo siento el fluir y la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Hablando de su gloria. Gloria a Dios. Te adoramos. Gracias, Señor. Señor, te bendecimos. Gracias, en esta hora. Espíritu Santo. Y te exaltamos, oh Dios. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Porque tú eres el único merecedor de alabanza, merecedor de adoración, merecedor de honra, la gloria, la honra, merecedor de este tiempo, Dios mío, Señor, en el cual separamos para hablar de tu grandeza, para que seamos, Dios mío, edificados y otros sean edificados en el nombre de Jesús. Tu nombre una vez más sea exaltado en el nombre de Jesús. Y glorificado. Gracias, Señor. Amén. Esta es la vida eterna, Señor. Gloria a Dios. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Te Gloria pedimos en esta hora, Dios mío,
que te manifieste con poder y Sí, gloria. Señor Dios amado. Y que tu nombre sea glorificado. Sí, Señor. Que mientras hablamos tu palabra, Señor, seamos Sí, llenos Señor. del poder de tu Santo Espíritu, Sí, Señor. Señor. Y que tu palabra, Dios mío, Gracias. puedan, Dios mío, penetrar a lo más profundo de sus corazones. En el nombre de Dios Jesús. mío, que tu palabra, Dios mío, sean, Dios mío, confirmada con señales, Oh, gloria a ti, prodigios, Señor. Que tu palabra liberten, transformen, Sí, que Señor. llenen los corazones vacíos. Gracias, Dios mío, lo más importante, Gracias. Dios mío, que cada oyente sea, Dios mío, dirigido por tu Santo Gracias, Espíritu. gracias, Señor. Pues tu palabra dice, estos son mis discípulos, Gracias, Señor. los que viven y son dirigidos por el Espíritu. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar en el Espíritu Gracias, y a Señor. no satisfacer los deseos de la carne, Sí, Señor. sino que en todo, Dios mío, demos fruto digno de arrepentimiento Sí, y tu Señor. nombre sea glorificado En el nombre de Jesús. Amén. Dando gracias a Dios una vez más, como ya antes habíamos dicho, este espacio y este tiempo que Dios nos ha permitido tener para hablar de la persona del Espíritu Santo También de la función del Espíritu Santo en la vida en del la creyente. vida del creyente. Y para hablar del Espíritu Santo, naturalmente tenemos que citar la Biblia, porque ella es la fuente de autoridad del cristiano. Por eso una de las sola dice, sola escritura, Sí, porque de la escritura es que parte toda la revelación de Dios. Lo que conocemos de Dios está plasmado en su palabra. la palabra de Dios es el manual del ser humano. Claro que sí. La palabra infalible, Claro. incorruptible. Es infalible, es inerrante. Es tan poderosa que el mismo Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, menos su palabra. Menos su palabra. Nunca pasará. Y Marchítese la hierba y marchítese la flor, pero la la palabra, palabra del Dios nuestro permanece para permanece siempre. para siempre. Y el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Wow. Y esa eficacia habla de efectividad, queriendo decir que ella hace tanto en el ser humano como en la tierra lo que Dios quiere que produzca la palabra. Como también dijo el mismo profeta Isaías en el capítulo 55, del verso 6 en adelante, que así como la lluvia Sí, cae a tierra y no vuelve a retornar, sino y, que y la nieve, sí. así mismo en la palabra de Dios, Así no como, retorna. como la tierra da su fruto. Claro que sí. Cuando la lluvia cae a la tierra, se produce el fruto. Cuando la nieve cae a la tierra, se produce el frío. Entonces, asimismo, La palabra de Dios. haciendo esa similitud, el profeta dice que la palabra de Dios no retorna atrás vacía. Penetra hasta lo más profundo del alma, Discierne La intención. todo el interior del ser humano. la Y mente separa el alma del Espíritu. y del Espíritu. Precisamente es inspirada por el Espíritu Santo Sí. que Es de lo que mayormente vamos a hablar. vamos a hablar. de la en esta- persona del Espíritu Santo, la función del Espíritu La función Santo. del Espíritu Pero Santo. mi hermano, antes de hablar de la función del Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Muy importante saber y muy importante recordar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, conjuntamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un Dios manifestado en tres personas. Es un solo ser que se manifiesta en tres personas, de la cual el Espíritu Santo es la tercera persona Bueno, de la Trinidad. En Primera de Juan no habla claramente de que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo. Y son estos uno. tres son uno. Son uno. Una Y sola persona, la persona más maravillosa de la Trinidad. claro que sí, y cuando vemos en el escenario del bautismo de Jesús, Sí, cuando Juan tuvo el privilegio de bautizar, bautizar a Jesús. ahí vemos la Trinidad. Sí, ahí Sí. están los tres. Claro. También vemos que los apóstoles, cuando escribían las cartas, se dirigían a la iglesia hablándole de la comunión del Espíritu Santo, el amor de Jesucristo y la Sí. misericordia del Padre. O sea, lo mencionan
menciona ahí a la Trinidad en cada una de esas ocasiones. Sabe que Jesús, él dijo, yo me voy, pero yo rogaré al Padre. Rogaré al Padre. Y Él enviará otro consolador, Otro el Espíritu Consolador. Santo, Claro. que os tomará de mí mismo y le enseñará a ustedes todas las cosas que deben de saber. Sí, y es importante saber, hermano Hansel, en esa parte que usted acaba de tocar, que es muy importante, y es que el Espíritu Santo no vino a la tierra a hablar de Él. No. El Espíritu Santo vino a la tierra a glorificar al Hijo, a Cristo. Por eso usted cita las palabras textuales de Jesús, donde Él dice, Él tomará de lo mío y os hará saber. Él me glorificará. Por eso vemos que cuando el pueblo de Dios se reúne en los cultos, y donde hay dos o más en el nombre del Señor, cuando se está hablando de Jesucristo, se siente el mover, se siente la presencia de Dios, y ocurren todo tipo de milagros porque el Espíritu Santo está en ese instante glorificando a Cristo. Sí. Él no vino a hablar de Él, Él vino a hablar del Padre y a glorificar al Hijo, como dice ese texto que usted acaba de citar. Sí, pero en el principio, cuando Jesús empezó su ministerio, o en Lucas 4:1, dice que Jesús aprendió obediencia. ¿Cómo? Dice que después de ser bautizado, Él volvió al Jordán lleno del Espíritu Santo. Claro. Y después que fue lleno del Espíritu Santo, fue enviado, impulsado por el Espíritu Santo al desierto. Claro, es que el Espíritu Santo, hermano Hansel, ha estado activo desde la creación misma. Por ejemplo, vemos a Génesis, el libro del principio de todas las cosas. Vemos que en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, se movía en medio de la creación, incubando, dando formación, dando vida. Y asimismo, como lo hizo en la creación misma, también lo hace en el hombre y lo hace en la iglesia. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, en el inconverso? Lo primero que el Espíritu de Dios hace en las personas que no conocen a Dios es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la primera función que Él hace en aquellos que todavía no han recibido la luz de Cristo. Lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esa persona entonces se arrepiente y viene a la luz de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Fíjese que los evangelios, el centro es Cristo. Claro. Cristo es el centro de los evangelios. Claro. Pero cuando vino el Espíritu Santo, Jesús predicaba y era el Espíritu Santo quien convencía. ¿Quién convencía? Todo lo que Cristo hacía era dirigido por el Espíritu Santo. Claro. La Biblia dice que después que descendió del desierto, dice que comenzó a echar fuera demonios por el Espíritu. Por el Espíritu Santo. A sanar a los enfermos por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Todo era una dependencia del Espíritu. Aprendió obediencia. O sea, todo lo que hacía era dirigido por el Espíritu. Dirigido por el Espíritu Santo. Desde que empezó su ministerio fue lleno del Espíritu Santo. Fue impulsado por el Espíritu Santo y descendió en el poder del Espíritu Santo. Yo siento el fluir y la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Hablando de su gloria. Gloria a Dios. De hecho, el escenario que usted cita ahí, podemos trasladarnos a Mateo capítulo 12, donde el Señor está haciendo milagros y los fariseos empezaron a criticar y a atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Que ahí es que Cristo habla de la blasfemia contra el glorioso Espíritu Santo. Y hay una palabra que Jesús dice y es que por el dedo de Dios, Él echa fuera a los demonios, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Ahí en el contexto inmediato se refiere al Espíritu Santo, hablando del dedo de Dios. Y en Lucas 12, también, cuando ocurre el mismo escenario, escrito por Lucas, Él dice, por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios. Y Él mismo contextualizaba y decía que no era Él, sino el Padre que moraba en Él, el que hacía las obras.
Y ahora Él dice, las mismas obras que yo, ustedes las van a hacer mayor. Mayor. Y hay un problema con muchas personas cuando van, por ejemplo, a las naciones, tienen miedo de ir a la nación y a predicar, tienen miedo de ir a la iglesia a predicar. ¿Por qué? Porque dicen, güey, yo no puedo sanar, o sea, tengo miedo. ¿Y si no suceden los milagros? ¿Y si fulano yo oro por él y no se sana? Y tienen ese temor, tengo miedo de ir a ese lugar y orar por sanidad, por liberación, por restauración. Y la pregunta es, ¿por qué el temor si no eres tú que lo vas a hacer? Claro. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué dirán ellos si yo voy y le digo y le predico? Por ejemplo, el faraón, ¿qué va a decir? Ellos no me van a creer. Oye, no eres tú que lo vas a hacer. El Señor dijo, ve y dile que yo soy el que sano, que yo soy el que liberto, que yo soy el que transformo. No tenga miedo. Lo único que el Señor quiere de ti es tu boca, tus manos, tus pies. Ve y predica y entonces va a suceder el milagro. Amén. Sabe que hay personas que están esperando que suceda el milagro para ellos entonces empezar a predicar. Pero Dios está esperando que ellos prediquen. Todo lo contrario. Para Dios entonces hacer el milagro. Claro, eso sucede, hermano Hansel, cuando nosotros desconocemos la función nuestra como creyentes. La función nuestra no es convencer. No. Esa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hace los milagros. El Espíritu Santo es quien reparte dones según Él quiso, como dice la misma Escritura. Sí. O sea, todo depende del Señor. Nosotros como cristianos tenemos una función que está dividida en tres partes. Lo primero que nosotros debemos hacer ante el mundo es modelar a Jesucristo. Sí. Que la gente vea a Cristo en nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo es predicar el Evangelio. Y lo tercero, orar por la gente para que la gente venga a los pies de Jesucristo. Después, todo lo otro es obra del Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando le hablaba a los corintios, en su primera carta, que hubo una parte de una reprensión dura, porque él decía, está dividido Cristo. Entonces, más adelante, el apóstol le dice, ni el que siembra ni el que riega es nada, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Sí. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, nosotros sencillamente vamos a predicar, vamos a orar por los enfermos y vamos a hacer nuestra función sabiendo y creyendo que como Dios puede sanar, también hay ocasiones que Él no quiere sanar, porque esto es según su voluntad. Y Él solamente nos dio una orden. Claro. A veces decimos, no, que Dios no te necesita. Dios sí te necesita. Tú eres colaborador del reino. El Señor te necesita. Incluso el Señor te ha dado una orden de que uno se convierte a Cristo. Claro. El Señor le da una orden, ve y predica. Testifica. No te preocupes. Claro. Yo daré el crecimiento. Yo voy a convencer del pecado. Claro. Y el error de cada uno de nosotros es hacer el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que sana, liberta, transforma. El Espíritu Santo es que hace que la palabra penetre hasta lo más profundo. Penetre hasta lo más profundo y haya regeneración, en la persona, que es una de las funciones del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, la regeneración en el ser humano. El nuevo nacimiento, del cual Cristo le explicó a Nicodemo en aquel encuentro que tuvieron, cuando Jesús le hablaba de nacer de nuevo. Él estaba hablando de la regeneración. Del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Y hace énfasis el pasaje que el Espíritu Santo es el que te da la regeneración. Porque el asunto de la salvación en el creyente, en la persona, primeramente viene el convencimiento de pecado. Entonces el convencimiento de pecado te acerca a Cristo, o sea, te guía al arrepentimiento. Aceptas a Cristo, entonces viene el sello del Espíritu Santo, en el cual habla Efesios capítulo 1 en su versículo 14, que fuimos sellados con el Espíritu y Él es las arras de nuestra herencia, hablando de la garantía. La garantía es que recibimos al Espíritu Eterno en nosotros. Entonces empieza la obra del Espíritu Santo en la vida nuestra. Y ahí viene entonces el cambio que vemos en la persona cuando el Espíritu Santo ya está en esa vida.
Ahí es que comienza el Espíritu Santo a regenerar. A regenerar. Porque cuando aceptamos a Cristo, la Biblia nos enseña que somos justificados por la Justificados por la fe. Claro. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Claro. Y somos santos. Santos. El Señor nos llama santos. Santos. Pero continuamente nosotros somos santificados. Santificados hasta el día del Señor, como el apóstol Pablo le habla a los filipenses. Esta obra continúa hasta el día de Cristo. Por eso el creyente se mantiene en un continuo cambio para bien y en un continuo cambio para aprender. O sea, se va renovando. Dando fruto digno de arrepentimiento. Claro, cuando el apóstol Pablo le habla a ellos, renovaos vuestro entendimiento. Sí. Sencillamente tú vas a seguir conociendo a Dios. Tú vas a seguir profundizando en su revelación. No te está hablando de nada nuevo. No. Te está hablando de conocer lo que ya está escrito. Porque ninguno de nosotros lo conoce a plenitud. Ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta. Aunque la verdad es Cristo y su palabra, pero ninguno tenemos la interpretación perfecta. Sino que seguimos aprendiendo porque somos imperfectos. Cada día aprendemos algo nuevo por medio de esa palabra. Claro. Y la generación habla de que el Espíritu Santo nos regenera por medio de su palabra cuando nos dice purificado en el lavamiento de las aguas, que hablando de la palabra misma, de la palabra de Dios. Claro. Y me sorprende algo que sucedió cuando en el capítulo 16 de Hechos, hablando de la dependencia del Espíritu Santo, o del Espíritu, de la persona del Espíritu Santo en la vida del creyente en la iglesia, de cómo somos dirigidos por el Espíritu Santo, no por sentimientos ni emociones que yo siento hacer esto para Dios, sino qué es lo que dice Dios en su palabra y qué es lo que Él me está hablando a mí que haga. Claro. Por ejemplo, cuando Pablo dice que tuvo una visión de un varón macedonio y dice que fue a Frigia, a la provincia de Galacia, y le dice que cuando él iba a predicar ese lugar, le fue prohibido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habló y fue prohibido predicar en Asia. Pero más adelante dice, y cuando llegaron a Misia, a Bitinia, pero fueron a predicar a ese lugar, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Se lo impidió en ese lugar. Entonces, se dice que Pablo esa noche tuvo una visión de un joven macedonio que le pidió le pedía ayuda. Sí. Y entonces se dice que ellos entendieron por el Espíritu que el Espíritu lo estaba enviando a ese lugar. Ellos tenían una palabra para predicar. Claro. Sencillamente vemos ahí, hermano Hansel, la dirección del Espíritu Santo en la iglesia. Sí. Porque tal como el Espíritu Santo le prohíbe predicar en ese lugar porque quería que ellos ministraran en otro lugar. Sí. También vemos el caso de Hechos 13, donde el Espíritu habla y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra en la cual yo les he encomendado. Ahí vemos al Espíritu Santo hablando, ordenando y enviando, guiando, dirigiendo ese ministerio. Pero había también algo muy importante. Y era la comunión que tenían. Porque ellos estaban orando. Claro. Y entonces en medio de esa oración entre ellos vino la palabra del Espíritu. Para guiarlos. Claro que ellos podían moverse porque tenían los recursos para moverse porque yo siento predicar, yo quiero ir a predicar la palabra de Dios, pero no es lo que tú quieras. Es lo que Dios quiera para nosotros. Es lo que Dios dice en su palabra. Y esperar el tiempo de Dios, que Dios te dirija. Claro que sí. Para poder hacer la voluntad con efectividad. Porque por eso, no eres tú que va a hacer la obra, el Espíritu Santo es que te va a guiar con prodigio y señal. Incluso, yo le decía a un hermano el otro día que Dios te está enviando a predicar, pero Dios no te está enviando solo. Dios te está enviando, no solo en el poder del Espíritu Santo. Dios primero te va a capacitar, te va a habilitar como ungió a Jesús, para luego entonces enviarlo a hacer su voluntad. Amén. Cuando nosotros salimos a hacer la obra de Dios, no estamos solos. No estamos solos. Aunque físicamente estemos solos, en caso de que uno salga sin algún acompañante, hermano en la fe, pero estamos acompañados por Dios, por su respaldo, por su palabra, por sus ángeles. Su cobertura está con nosotros por cuanto Cristo
prometió a sus discípulos en Hechos y también lo prometió en Mateo, Sí. antes de ascender al cielo. Él dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pero Jesús, Todos los días. pero él lo dijo cuando estaba físicamente, Jesús no está aquí. Claro. Dice la Biblia que está la dieta del Padre. Claro. ¿Cómo usted me puede explicar que Jesús está aquí con nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Él lo dijo. Yo enviaré otro consolador de Otro mi misma clase. Paracleto. Claro. Yo mismo estaré ahí con vosotros. Amén. Hasta el Entonces, fin de los tiempos. ahí vemos cómo entramos a Hechos en su capítulo 1, su capítulo 2, su capítulo 3, cuando la iglesia es fundada. Cuando la iglesia es fundada y reciben la promesa del Padre al Espíritu Santo. Cristo dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces Importante. me serán testigos. Fíjate, la palabra testigo quiere decir mártir o mártir. Y esa palabra significa que ellos estarían dispuestos a morir por el nombre de Jesús. Pero necesitaban la llenura, la plenitud, la guianza y el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando habla de poder, ahí en ese texto, es la palabra dunamis, que significa capacidad para hacer, Habilitación. la habilitación. Por eso Cristo le dijo, no se muevan sin este poder, sin esta habilidad. Wow, Jesús mismo lo dijo. Claro, Wow. fíjate en el caso, hermano, del apóstol Pedro. Y no vamos a poner solamente el caso de Pedro, sino el caso de todos los apóstoles. Sí. Los apóstoles, todos los apóstoles, cuando vieron a Cristo apresado, ellos huyeron. Jesús lo había dicho. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos son revestidos del Espíritu Santo Wow. para continuar la obra, ya ellos no se acobardan y están dispuestos a morir por el nombre de Cristo. Fíjate que cuando llevan a Pedro y a Juan delante del Sanedrín, Hechos capítulo 4, Sí. después que ocurre la sanidad del cojo, Sí. la Biblia textualmente dice, y Pedro y Juan, llenos Lleno del del Espíritu Santo, dijeron, juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Wow. Ya ahí ellos estaban dispuestos a morir por Cristo, porque las mismas personas que instigaron al gobierno a crucificar a Jesús eran los mismos que lo tenían a ellos presos ahí, el mismo Sanedrín. La autoridad religiosa del momento lo tenía a ellos ahí a su merced, que podían también crucificarlo como crucificaron al maestro, pero ellos se llenaron de valor porque estaban llenos del Espíritu Lleno del Santo, Espíritu. Un espíritu de poder, de poder de amor y también. de dominio, para predicar. y de dominio propio. Sí. Ahí podemos ver principalmente algo maravilloso que es la obediencia. La obediencia. Escucharon a Jesús y se quedaron en comunión. Claro, Todo en claro. comunión estaban. Claro que Y sí. esperaron la llenura. Bueno, Jesús dijo que Él ha dejado ejemplo para que sigan su pisada. Y Claro. cuando Él le dio esa orden, ellos obedecieron. Obedecieron. Y se mantuvieron en comunión hasta que fueron habilitados. Ese mismo Pedro y muchos de ellos huyeron cuando crucificaron a Jesús. Claro, claro. Pedro negó a Jesús. Negó a Jesús. Pero ahora en este capítulo él no es solamente, él no corre, sino que él se entrega fácilmente y dice, yo estoy dispuesto. A dar su vida. O sea, Por es Cristo. mejor obedecer a Cristo, es mejor obedecer al Claro, Espíritu Santo que me claro. está guiando a traer esta palabra ahora mismo. Claro. Es mejor, y citándole la palabra de Dios del Antiguo Testamento que ellos saben, Claro que ellos sí. conocen. Claro. Es poderosa la palabra de Dios. En ese momento dice que después de ese acontecimiento vino una persecución en la iglesia. Más fuerte. Y la iglesia dice que se reunieron en un cuartico, se reunieron todas y comenzaron, Señor, mira que vamos a predicar tu palabra, pero estamos siendo perseguidos, maltratados, Claro, afligidos. claro. Y dice que ahí se llenaron del poder del Espíritu. poder de Cayó Dios. el Espíritu Y el Santo. lugar tembló. Y ellos salieron Claro. con poder de claro. Dios. Eso dirigido por el Espíritu. eso ocurre ahí mismo en Hechos Sí, 4, Sí, después que Pedro y Juan son interrogados sí, después de eso. y amenazados para que no hablen en el nombre de Cristo. Entonces ellos se reúnen a orar y le dicen, Señor, mira sus amenazas.
Después de exaltar a Dios, le dice, Señor, mira sus amenazas. Y entonces empiezan a predicar con más denuedo. Vemos que en el capítulo 5 del libro de los Hechos, en su último verso, en el versículo 42, después de ser apresados y azotados y amenazados para no seguir hablando en el nombre de Jesús, dice la Biblia que por las casas y por las calles y en el templo predicaban todos los días de Jesucristo. Sí. Y se sentían gozosos porque habían padecido por el nombre de Cristo. Estaban siendo perseguidos, maltratados, afligidos, pero era por algo, por un mandato divino. Y es de ir y anunciar estas buenas nuevas de salvación. Y no predicaban cualquier mensaje. El mensaje que ellos estaban predicando era un mensaje central. Cristo, a este que murió, claro, y a este que resucitó. Claro, claro. Porque en ningún otro, dijo Pedro, hay salvación. No hay salvación en otro. Y ellos fueron presos, al igual que el apóstol Pablo, porque ellos predicaban la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección. Ese era el mensaje central del libro de los Hechos. Sí. La resurrección. Fíjese que precisamente parte después de la ascensión de Cristo al cielo, después que alrededor de 500 hermanos fueron testigos de su resurrección, lo vieron físicamente, comieron con él, hablaron con él, se reunieron con él y lo vieron subir al cielo, vieron los ángeles. Entonces ya el mensaje central es que Él está vivo. Él está vivo. Y por eso fueron llevados a los tribunales, cumpliéndose ahí la escritura donde Jesús dijo, ustedes serán llevados ante reyes y ante sacerdotes por causa de mi nombre. ¿Y qué le dice ahí el Señor? No se preocupen por lo que van a decir en ese momento, porque en el instante mismo el Espíritu de Dios va a dar la palabra. Fíjese ahí la función, hermano Hansen, del Espíritu Santo guiándolo. La sabiduría de las palabras que ellos iban a expresar, en el instante mismo el Espíritu Santo se la iba a impartir. De la sabiduría humana, como decía Pablo. Yo no vengo a ustedes con sabiduría que aprendí de Gamaliel, humana. No, yo vengo con palabras. La sabiduría de Dios. Que recibí de parte de Dios. Y claro, eso era lo que estaban haciendo los apóstoles, predicando la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Mi hermano, hablando de la dependencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, podemos también ver un hombre que era profundo en comunión, en intimidad. Ese hombre era Pedro. Claro, claro. Se dice que cuando Pedro estaba allá con Cornelio, claro, claro, se dice que Pedro subió a una azotea. Sí. Y ahí comenzó a orar. Y dice que vio los cielos abiertos. Vio los cielos abiertos. El Espíritu Santo le dice a Pedro, ahí vienen unos hombres. Sí, sí. Y esos hombres fui yo que lo envié. Claro. Baja y ve con ellos. Claro. Porque a Cornelio era un hombre piadoso, un hombre que era temeroso de Dios. Era gentil, sí, y los judíos tenían prohibido entrar a la casa de gentiles. Sí. Pero ahí dice que Dios vio sus ofrendas, su labor. Y ahí dice que el Señor intervino, una intervención divina, claro, de un ángel, claro, que le habló. Claro. El apóstol Pedro fue guiado por el Espíritu Santo, sí, para exponerle el evangelio a ese centurión. Sí. Era un hombre de autoridad, era un hombre que pertenecía al gobierno romano. Sabe que el evangelio de Cristo y el ministerio de Cristo mismo, y Cristo mismo nace bajo el imperio romano. Y este hombre pertenecía al gobierno, era un hombre de autoridad. Era un centurión. La palabra centurión quiere decir jefe de 100. O sea, él tenía una tropa bajo sus órdenes, pero Dios quería salvar a ese hombre de autoridad. Entonces envía a Pedro a exponerle la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 10, vemos que ahí él empieza, Pedro, a explicarle hasta que el hombre toma su decisión, juntamente con su familia. Y ahí mismo fueron bautizados. Y ahí mismo fueron llenos del Espíritu Santo. Terrible. Es algo glorioso. Fue algo poderoso lo que sucedió ahí, pero lo que más me llama la atención es la forma como Pedro también predica. Pedro predica la palabra de Dios, con el denuedo. Sí, en el versículo 38, cómo Dios ungió a Jesús, exactamente, con poder del Espíritu Santo, y anduvo sanando los enfermos. A los que estaban oprimidos por el diablo. Sí, lo dice textualmente. Y todo eso lo hacía el Espíritu Santo, pero también nos vemos ahí con Jesús, que Jesús
dependía del Espíritu Santo. Dependía. Y es el llamado que tenemos. Claro, predicar claro, la palabra, pero la palabra también nos seguirán con señales y prodigios. Claro. Lo que pasa es que en Jesús se produce, hermano Hansel, lo que es la obediencia pasiva. Está la obediencia activa y la obediencia pasiva. Defíname eso ahí. La obediencia pasiva es cuando vemos a Cristo como un manso cordero cargando su cruz para ir a ser crucificado. La obediencia activa es cuando vemos a Jesús haciendo únicamente la voluntad de Dios. Wow. Dependiendo de Dios como hombre. Wow. Esa es la obediencia activa. Por eso vemos que en Filipenses capítulo 2, del verso 5 en adelante, el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó de su gloria, toda su grandeza, de su trono, para humillarse y hacerse andar entre los hombres, salvarnos, y entonces por esto Dios lo exalta hasta lo sumo. Pero todo eso fue dirigido y confirmado por el Espíritu Santo. Claro que sí. Claro que fue sí. un mandato de parte de Dios. Esa fue la función de Cristo: venir a morir por la humanidad. Venir a morir por la humanidad. Junto con la misma palabra, el Espíritu Santo confirmaba con prodigio, libertando, sanando, restaurando. Por eso decimos, y se dice también, que es el único hombre que nació para morir. Cristo. Cristo. Su propósito fue nacer para morir por el mundo, por los pecados de todo el mundo. Ese fue el único propósito. Ese fue el único propósito de Cristo. Pero bendito ahí nos enseñó mucha obediencia. Claro que sí. Claro. Dependencia totalmente del Espíritu Santo. Dependencia total. Y lo decía constantemente. Sí. Cuando vemos en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, del versículo 44 en adelante, dice la Escritura: Jesús clamó y dijo: yo no he venido para hacer mi voluntad. Wow. El que oye mis palabras, o sea, el que no oye mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado no es mía, sino del Padre. Y es lo mismo que cuando empezaron a criticar a Jesús en el lugar donde él se había criado, decían: ¿y este no es hijo del carpintero? ¿Y de dónde este sacó esta sabiduría? ¿No están entre vosotros sus hermanas, sus hermanos? Y él dijo: mi doctrina no es mía. Lo que yo hablo no es mío. Es palabra del Padre para los hombres. Lo recibió del Señor. Claro, esta es la obediencia. Que haga su voluntad. Claro que sí. Y no la mía. Amén. Lo dijo cuando iba a morir. Claro. Señor, que no se haga mi voluntad. Que no se haga mi voluntad. Incluso el Señor, en similitud con lo que le pasó también a Pablo, 3 veces había rogado. Las 3 veces que la Biblia nos muestra en Getsemaní, sí, esa oración ahí de madrugada, él 3 veces le pidió al Padre que si podía pasar esta copa, hablando de la forma en que iba a morir. Sí. Del sufrimiento que iba a atravesar. Pero también le decía: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre era sacrificarlo por nosotros, por todo el mundo. Jesús dijo en una ocasión que Él no vino para ser servido, sino para servir. Para y a servir. dar su vida en rescate por muchos. Y el Señor dice en su palabra que Él no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó. Lo entregó por todos nosotros. Y Él vino a hacer eso, la voluntad del Padre, La voluntad el mandato del Padre. de Dios. Claro, claro. Y el Espíritu Santo siempre se mantuvo en todo paso que Cristo dio, desde el principio. Claro que sí. Cuando fue bautizado, ahí estaba el Espíritu Santo, ungiéndolo como una habilitación para ser impulsado por el mismo Espíritu al desierto. Claro. Pero descendió capacitado y habilitado en el poder
Claro. para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para restaurar a los cautivos, para que hoy nosotros seamos salvos. Para que hoy nosotros estemos compartiendo esta verdad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermano Hansel, y hay un punto muy importante en cuanto a la función del Espíritu Santo, y es cómo Él opera en nuestra vida cotidiana, cómo Él opera en nuestra debilidad, cómo Él nos ayuda a orar, cómo Él filtra la oración correcta. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 26, que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, sino que el Espíritu mismo gime dentro de nosotros, y Él sí lleva la oración correcta al trono de Dios. La oración que realmente, o la petición que realmente nosotros queremos hacerle al Padre, lo que realmente necesitamos. Y muchas veces nosotros balbuceamos, Señor, necesito esto, nos movemos por sentimiento y emociones. Señor, necesitamos esto, pero muchas veces cuando es el Espíritu Santo que interviene, Él comienza a gemir. Claro. Y comenzamos a orar conforme a la voluntad de Dios, sino que cada oración que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón es para glorificarlo a Él. Glorificar a Dios, claro. Todas las oraciones que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón es conforme a lo que ya Él dijo en su palabra. Amén, claro. Por ejemplo, claro. Empezamos a orar por un carro, por una casa, por esto, por lo otro, pero cuando el Espíritu Santo nos dirige, vamos a entender que todo lo que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios es conforme al propósito de Dios para con nuestra vida. A la hora de orar siempre nosotros tenemos que guiarnos por la oración modelo, el Padre Nuestro. La oración modelo es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos de cómo deben orar. Y a la hora de nosotros acercarnos a Dios en oración, lo primero es santificar su nombre, exaltar su nombre, su majestad, reconocer delante de quién estamos y con quién vamos a hablar. Entonces, por eso el Espíritu Santo interviene en ese tiempo de oración que nosotros vamos a tener delante de Dios. Puede ser de rodillas, puede ser en un momento acostado, puedes estar en una cama enfermo que no te puedes parar, ahí vas a orar, ahí va a intervenir el Espíritu de Dios con la oración correcta. Puedes ser caminando, puedes estar en el templo levantando manos santas, como dice 1 Timoteo capítulo 2, que ahí da instrucciones sobre la oración. Porque a veces hay personas que interpretan, ¿verdad?, que la oración solamente debe ser de rodillas. No. Y la oración, cuando el apóstol Pablo nos habla a nosotros, queremos sin cesar, es que tengas una mente de oración, donde quiera que estés, donde quiera que puedas apartarte. Creo que ahí es lo mismo lo que dice Pablo. Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y no satisfacer los deseos de la carne. Claro. O sea, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia. A la obediencia a Cristo. Que nuestra orar en todo tiempo, orar sin cesar, es una vida continuamente de andar y caminar en el Espíritu. Claro. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida, que eso es lo que realmente el Señor nos dejó. Cuando el Señor nos enseñaba a sus discípulos a orar, le decía, oren en todo tiempo. Hay algo muy poderoso ahí. Orar en todo tiempo. En todo tiempo. O sea, caminando, o sea, no es que usted va a estar conectado con el Señor, porque que a veces se le van a presentar dificultades en la calle, en cualquier lugar. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, uno va a usar las armas correctas. Claro. Uno no se va a mover por sentimientos y emociones, claro, sino por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. En Lucas 11, como le decía hermano Hansel, hablando de la oración, Jesús está orando en un lugar, no especifica qué lugar, y un discípulo lo ve orando, no especifica cuál de los discípulos, solamente lo ve orando, lo escucha orar y le dice, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Ahí viene la oración modelo, el Padre Nuestro. Él los enseña a orar. Pero fíjese que más adelante, en el capítulo 18 del libro de Lucas,
Ya la necesidad no era aprender a orar, ya sabían. Ahora Cristo le dice, recuerden la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, orar es una necesidad del creyente. Es una necesidad de tu espíritu el orar. No sé si le ha pasado en ocasiones que usted puede estar haciendo muchos quehaceres abrumados en el día, y tú sientes que el Espíritu Santo empieza a comunicarse contigo. No has orado, no te has apartado, necesitas hablar. Y esa inquietud en tu espíritu empieza a fluir y tienes que postrarte, tienes que soltar todo lo que estás haciendo y ponerte a orar. Esa es una también de las funciones del Espíritu Santo. Él te guía, te impulsa, te dinamiza y pone en ti esa necesidad de tener que estar de rodillas hablando con tu esa Padre. comunión con el Señor. Claro que sí. ¿Sabe, mi hermano, que muchas veces nosotros vamos delante de la presencia del Señor pidiendo, Señor, quiero más de tu espíritu, quiero la llenura de tu espíritu, quiero sentir tu presencia? Pero, ¿qué tal si es al revés? Si no es, Señor, yo quiero sentir tu presencia, sino que, Señor, estoy aquí, pero yo quiero que tú sientas mi presencia. Que yo estoy aquí delante de ti, Padre. Mírame. Yo estoy aquí. Sí. Escuché algo el otro día que decía que la mujer del flujo de sangre Sí. tocó a Jesús y Jesús sintió que salió poder de ella. Claro. De él. Salió virtud, dice el texto. O sea, podemos ver en ese pasaje de la palabra de Dios que Jesús fue que sintió su presencia. Sí, él dijo, alguien me ha tocado. Y los discípulos se asombran. Señor, la multitud te oprime y te aprieta y tú dices que alguien te ha tocado. O sea, era algo como que dice, Señor, pero esto es una multitud y todo el mundo te está poniendo la mano y te está oprimiendo. ¿Cómo tú dices que alguien te ha tocado? Pero el toque de esa mujer, el toque de fe, Llamó la atención de Cristo. sí. ¿Y qué tal si nosotros vamos delante de la presencia del Señor Con esa actitud. con esa actitud? Señor, estoy aquí, pero yo quiero que tú sientas mi presencia. Gloria a Dios. Que agradar a Dios en ese Claro, momento, rendirte, claro, eso habla de la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Amén. No van a palabrería de sutileza. Señor, estoy aquí, quiero que sienta mi presencia. Yo solamente quiero verte sonreír. Gloria a Dios. Solamente quiero estar aquí para ti, para No adorarte, quiero nada, no para deseo nada, glorificarte, solo quiero estar para contigo. exaltarte. La oración modelo, tú que estás en los cielos, tú no eres un padre lejano, tú eres un padre cercano, habita Padre dentro de mí. presente. Yo Amén. soy tu templo, Amén. yo soy tu arca. Y estar ahí Gloria a Dios. adorándole como David, no importa quién me vea, No importa. no importa, solamente quiero verte sonreír. Quiero Estoy aquí agradarte, Señor. agradarte. Gloria a Y Cristo. eso habla de una dependencia. Yo dependo de ti. Dependo de ti. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Wow. Habla de una bienaventuranza. Y la palabra bienaventurado es dichoso, es feliz. Los que dependen totalmente de Dios son felices. Los que dependen totalmente de Dios son dichosos. Porque Dios va a comunicar esa vida que Él quiere que nosotros vivamos, Hansel. Ahí, Él la comunica. plenitud de gozo. Cuando Jesús dijo, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Inmediatamente alguien conoce a Dios, vive para Dios, Dios le comunica esa vida y está viviendo la vida eterna. Y aunque esté en proceso, en prueba, No importa, no importa. hay plenitud de gozo porque No hay una importa. esperanza que sobrepasa todo entendimiento. Lo que pasa es que lo que Dios te ofrece es superior a lo que tú puedes atravesar en la tierra. Lo de Dios siempre es superior. Por eso el apóstol Juan y el profeta Juan, cuando estuvo hablando de Cristo, dijo, el que viene de arriba es mayor que todos. O sea, Santiago en su capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende del Padre. Toda buena dádiva, todo don perfecto,
todo lo que necesita el hombre desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso es que el hombre sin Él se siente vacío, siente que su vida no tiene importancia, se menosprecia, vive de apariencia, hermano Hansel. Aquí nosotros vivimos la realidad. Pablo decía, gócense en la tribulación, o sea, sufridos en la tribulación. El cristiano pasa tribulaciones, la Biblia lo dice. Sí. El cristiano pasa vicisitudes, todo tipo de problemas, pero el gozo de Dios es superior. Cuando ese gozo opera, el problema, tú lo pones en la mano de Dios y se te olvida, es pasajero. Pablo dijo, mi hermano, esta breve y momentaria tribulación Momentánea, es un momento. pasará. Son comparables con la gloria. Y ese es nuestro gozo. Claro, esa es nuestra esperanza. Claro. Jesús dijo, vendrán tropiezos, vendrán aflicciones, pero hay una promesa de parte de Cristo. Mi espíritu que mora en vosotros no es un espíritu de cobardía. No. Le dará poder, le dará gozo en medio de la tormenta, le daré fortaleza, aún al que no tiene ninguno. Recobrarán nueva fuerza para seguir avanzando en su nombre. En su nombre, hasta completar el ciclo de vida que Dios ha determinado para nosotros. Y esa es otra cosa que pasa muchas veces en nosotros cuando no somos dirigidos por el Espíritu Santo, cuando no hacemos la voluntad de Dios, sino que movemos por sentimientos y emociones. Es que a veces Dios nos dice que hagamos algo y no hacemos lo que Dios nos dice. Sí, y no pasa nada porque no hacemos lo que Dios nos dice. No hacemos su voluntad. Sino que nos movemos por sentimientos o emociones. No, que yo creo que así es mejor. No, si el Espíritu Santo te dice, para, no vaya, detente, es esto lo que quiero. Glorifica a Dios y haz su voluntad. O sea, a veces salimos a predicar por ahí, por los platos, con bocina. No vemos a nadie en la calle. Pero aunque sea un desierto, si el Espíritu Santo te envió allá, aunque sea en otro idioma, se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Alguien va a recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el texto decía ahorita, no retornará vacía. No retornará vacía jamás la palabra. Si el Espíritu Santo te guía, ve que aunque no ocurran los milagros, alguien recibió. Y eso es una semilla sembrada para el próximo que el Espíritu Santo va a enviar cosechar. Amén. Hay un testimonio muy poderoso de un evangelista muy famoso. Ya él partió con el Señor, llamado David Wilkerson. David Wilkerson fue guiado por el Espíritu Santo a predicarle a un pandillero. Y ese pandillero era un solo. Y se resistía al principio a la salvación, al encuentro con Jesús, pero luego recibió al Señor Jesús. El pandillero es llamado Nicky Cruz. Me parece que es neoyorquino o puertorriqueño, uno de esos, no recuerdo bien el país, pero en fin es, hermano Hansel, que fue un solo. Y ese solo Dios lo ha usado para alcanzar multitudes. Multitudes de almas. Por la obediencia de ese hombre que Dios usó para ir de un país a otro detrás de esa persona. ¿No? Es parecido a lo que pasó con Pablo. Claro. Pablo era un perseguidor, una persona probablemente que no quería conocer de la cristiandad. Claro. De Cristo. Principalmente, pero una vez que tuvo un encuentro con Cristo, y hay un punto, Dios lo usó para alcanzar multitud. Y hay un punto importante que el apóstol Pablo expresa, que él no fue rebelde a la visión celestial. Obediencia. O sea, inmediatamente Cristo se le revela, vemos que las palabras textuales del apóstol Pablo es, ¿qué quiere que haga, Señor? Wow. Y ahí en el texto, él está diciendo Dios a Jesucristo. Dios, ¿qué quiere que haga? Y el Señor entonces le dice, levántate, que se te dirá lo que debes hacer. Y ahí empieza el ministerio de Pablo. ¿Y qué principio mejor de obediencia es? Claro. Levántate y yo te diré qué hacer. Yo te diré qué hacer. Y vemos que el apóstol Pablo fue tan impactado por la revelación y la convicción de Dios, porque eso es lo que le hace falta a mucha gente, hermano Hansel,
convicción de quién es Dios. Cuando tú tienes convicción de quién es Dios, no importa lo que te suceda en la tierra, tú vas a seguir creyendo a Dios. Y eso es lo que ocurre con el apóstol Pablo. Vemos que en Hechos capítulo 20 y 21, cuando él se despide de sus hermanos en la fe, que ya a él se le había profetizado Sí. que iba a padecer fuertemente en Jerusalén. Las palabras textuales de Pablo es: ¿qué hacen ustedes quebrantándome el corazón? Porque yo no estoy dispuesto no solamente a ser apresado, sino a morir en Jerusalén por el nombre de Cristo. Eso se llama convicción. Cuando tú estás seguro de tu salvación, tú estás seguro de quién te llamó, de quién es Dios. Cuando estás seguro, va a venir la prueba, va a venir la enfermedad, va a venir la persecución, la escasez, puede venir la depresión en un momento, la tristeza, la angustia, la soledad, la ansiedad, pero no te vas a apartar de Cristo Jesús. Si está en Cristo va a tener la fortaleza porque tiene el Espíritu Santo. Pablo mismo dijo, para mí el vivir es Cristo, Morir es ganancia. el morir es ganancia. Gloria a Y Dios. en una ocasión dice Tito, nosotros tenemos esta esperanza. Esperamos a nuestro Señor Jesucristo que vendrá por su cuerpo. Él es nuestra esperanza. Entonces, La esperanza nuestra no está en nada de este mundo. no. La esperanza nuestra está Vivimos y en necesitamos nuestro Salvador. algunas cosas, pero Claro. esto es momentario. Es momentáneo. No tenemos Lo que nuestra nos espera mirada. es glorioso. Pablo le escribió a los colosenses: si habéis resucitado, ¿verdad?, y vuestra vida está en Cristo, mirad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y está hablando de tu enfoque. Cuando la Biblia habla en el contexto de tu mirada, ahí el apóstol Pablo nos está dando a entender de tu enfoque. Ahí la palabra mirada es dónde está tu enfoque. Si tu enfoque está en las cosas de Dios, en las cosas del reino, también tu corazón va a estar ahí. Tus fuerzas van a estar ahí. Todo tu interés en esta tierra va a estar enfocado ahí. Es como cuando Cristo le dijo a los discípulos: no hagan tesoro aquí en la tierra, hagan tesoro en el reino de los cielos, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y cuando habla de corazón, habla de tu ser íntegro, tus fuerzas, tu trabajo, tu tiempo, tu dedicación estará en lo que es tu tesoro para ti. Tesoro puede ser cualquier cosa en la tierra que la persona le dé importancia, le dé valor. Tesoro es el tipo de lo que más la gente valora. La gente ahora mismo valora, por ejemplo, puede valorar un cargo, puede valorar un rango, una posición, una carrera. Ahí puede estar el corazón de esa persona y a eso le dedicará todas sus fuerzas y su tiempo. Y es necesario, nosotros necesitamos todo eso, claro está. Claro que sí. Pero si eso está impidiendo la comunión con Dios, claro, si eso está impidiendo que tú asistas a la iglesia y lo tengas por costumbre y dejes claro, de congregarte, claro, si eso está impidiendo que tú leas la palabra y viva la palabra de Dios y sea claro, obediente a lo que dice Dios por medio del Espíritu Santo en su palabra, claro, tú tienes que quitar eso porque ahorita tú te mueres, todo eso se queda, todo esto es pasajero. Todo eso es pasajero. Pero nuestra vida es eterna en Dios. Por eso dice el mismo Señor Jesucristo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, corazón y fuerzas. Te está diciendo que Dios debe estar por encima de todo en tu vida. Que Él es el centro y Él sea el primero. Después nuestra vida cotidiana la podemos vivir, la podemos llevar, pero Dios siendo el primero y siendo el centro. En esa dimensión nosotros podemos hacer de todo en la tierra. Tú puedes ser el deportista, puedes ser el político si quieres, el militar, pero que tu corazón y tu mente, tu alma, tu ser íntegro te depositada en Dios. Que Él sea el primero siempre. Sí, porque a lo que uno ame más, ese será nuestro Dios. Ese será tu Dios. Y debemos de tener un enfoque. Claro que sí. Los discípulos, cuando Cristo murió en la cruz,
ellos perdieron su enfoque. Perdieron su enfoque. Porque ellos volvieron a la pesca. A la pesca. Otros volvieron a sus ciudades. Claro. Pero cuando ellos vieron a Jesús, entonces se reconectaron. Se reconectaron. Y después fue que recibieron el Espíritu. Claro. Y ahí ellos nunca más se desenfocaron. Nunca más se desenfocaron porque realmente cuando Cristo muere y ellos no lo habían visto resucitar, entonces el Señor lo reprende por su falta de fe Sí. y por su incredulidad. Cuando Él se aparece a ellos, Wow, es probable que Dios también esté reprendiendo a alguien que tenga un enfoque en su trabajo. Y es necesario, pero hay que tener un balance. Un balance. Amarás al Señor tu Dios. Por Eso encima tiene que estar escrito aquí. Claro que sí. En tu mano, en tu casa, donde quiera, en tu mente, en tu corazón impregnado. Dios tiene que ser nuestro único Dios. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, mente, cuerpo y espíritu. Tu ser íntegro. Ame a Dios. Dios primero. Dios primero. Dios primero. Dios el centro. El centro de Dios el primer lugar. Si te desenfocaste, enfócate. Vuelve a tu primer amor. Gloria a Ese Dios. primer amor donde tú siempre estabas enfocado. Dios es primero en todo. Gloria al Vuelve a la oración, vuelve a congregarte, vuelve a leer la palabra. Al ayuno. Porque con qué guardará el joven su camino. Con que guarde la palabra de Dios. La palabra muchas veces a nuestra boca o a nuestro vientre va a ser amarga. Sí, porque es sí. una corrección, es una reprensión. Claro. Pero va a ser dulce porque a la vez que es una reprensión, también es una formación. Una formación, es una formación. Eso es lo que hace la palabra. El Espíritu Santo es lo que hace. Claro, la palabra de Dios te disciplina, te alinea, te corrige, te moldea al carácter de Cristo. La Biblia dice en Hebreos que ninguna disciplina al principio es causa de gozo, No. sino de tristeza. Pero con el tiempo da fruto, para la cual fue establecida. Y es la disciplina de Dios. No estamos hablando de cualquier disciplina. Estamos hablando de la disciplina de Dios que nos forma, nos bendice y nos edifica. Y no es causa de gozo, mi hermano. Pero a la vez que el Espíritu Santo va moldeando nuestro carácter y nos va formando, nosotros vamos siendo edificados, transformados. Claro. Es algo que el Señor va sacando dentro de nosotros que le afecta. No solamente a nosotros, sino también a nuestra familia. Pero en medio de ese proceso, Dios nos va formando, nos va guiando por medio de su palabra. Y todo eso lo hace para salvación y vida eterna. Amén. De Cristo. Gloria al nombre del Señor. Dios ha sido bueno. El Señor es maravilloso, el Señor es precioso, el Señor es grande y misericordioso que nos permite, hermanos Hansel, la oportunidad de poder hacer estos conversatorios. Sí. Que yo sé que será de bendición para todo el que lo consuma y para la gloria del Señor, porque esto es palabra de Dios. Y sabemos que Dios, como quiera, será glorificado. Amén. Que alguien va a ser también edificado. Amén. Y por eso le exhortamos que no se muevan por sentimientos ni emociones, sino que lean el manual del ser humano, que es la palabra de Dios. Amén. Y a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. A toda verdad. Y Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios cubra tu vida, tu familia, todo lo que emprendas, el Señor te fortalezca. Y si hay alguien que no ha recibido todavía al Señor Jesucristo en su corazón, que vea este video. Este es el día aceptable, hoy es el día de salvación. El Señor dice: al que a mí viene no le echo fuera. Y si hay alguien que no está viendo, que se ha apartado de los caminos del Señor, también este es tu día para reconciliarte con tu Señor. Él no te va a reclamar pecado, no te va a reclamar lo que hiciste, sencillamente te va a perdonar y volverás a tener esa comunión que necesitas con tu Padre. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te guarde y Dios te bendiga para salvación y vida eterna. Comparte este mensaje que sea de gran edificación para tu vida y la gloria es de Dios. Amén.